Auspicia a Impacto Económico Rakiduam, servicios para la industria del petróleo y gas. Microtrack. Tercer bloque de Impacto Económico. El pasado martes 5 de noviembre se realizó el evento Política y Economía Neuquén 2019, promovido por VAX, Sociedad Anónima, por sus 20 años de vida. Un panel con expositores muy calificados: Sergio Bernstein, Romina Mangel, con quien dialogamos y cuya entrevista compartiremos la semana próxima. La propuesta ahora es compartir el diálogo que mantuvimos con Martín Redrado, director de Fundación Capital. Señor director, si es tan amable. ¿Cómo estás, Martín? Bienvenido a Neuquén. Un gusto estar acá nuevamente. Son ya seguidas las visitas que hago a Neuquén, así que me siento como en casa. Muy bueno. Martín, una pregunta de coyuntura para arrancar. ¿Cómo se debería transitar la transición justamente al 10 de diciembre para que sea lo más estable posible? ¿Qué deberían hacer los actores? Bueno, quedó claro desde que ganó el presidente electo Alberto Fernández, que hay un presidente que gobierna y que termina el 10 de diciembre y otro presidente que inicia su mandato. Por lo tanto, lo principal para las actuales autoridades es cuidar las reservas del Banco Central, no dejar las cajas vacías para que el próximo gobierno tenga, dentro de una situación económica que todos sabemos que es bien compleja, con muchos frentes simultáneos, que tenga un poco de aire para poder darle impulso a toda su política económica. Te pido, apelando a tu capacidad de síntesis, un diagnóstico de un tema complejo. ¿Por qué se repiten las crisis? Si bien vos dijiste que tienen distintas causas, pero tenemos estas crisis cíclicas. ¿Cuál es el diagnóstico? A riesgo y me pediste síntesis, a la Argentina le faltan dólares y tenemos que dejar de depender de dólares financieros para pasar a depender de dólares de producción, es decir, de dólares de exportación. Las crisis recurrentes se producen porque nosotros nos financiamos desde el exterior, de repente se corta el crédito, a veces por medidas internas o externas. En este caso, mi visión es que nos asustamos, o se asustó el gobierno el año pasado y fue al Fondo Monetario y profundizó el proceso de pérdida de confianza. Miremos que tuvimos un cheque de 44.000 millones de dólares del fondo y no se recuperó la confianza, pero en síntesis, Argentina necesita generar dólares genuinos y por lo tanto necesita una política pro-exportadora, de buscar nuevos mercados, y en este sentido Neuquén juega un rol fundamental en materia de generación de energía y exportación de esa energía, sobre todo a mercados asiáticos. Ahora, hay un denominador común y es que en las distintas crisis siempre estuvo la presencia de los déficits fiscales. Déficit fiscal y déficit de cuenta corriente, que es déficit de cuenta corriente es justamente esta necesidad, es que Argentina, no solo el sector público, sino también el sector privado, somos más demandantes de dólares de lo que producimos. Por lo tanto, por supuesto, lo que se necesita es, como dije en mi charla, un programa económico integral que ataque los problemas del sector público con una reingeniería, con una, yo lo llamo ley de estabilidad macroeconómica, que permita bajar la nominalidad de lo que usan y lo que gastan cada uno de los ministros del sector público, rindiendo cuentas frente al Congreso, frente al Consejo Económico y Social que se puede crear hacia adelante, pero bueno, esto claramente es clave, la reducción del déficit fiscal y las mayores exportaciones para poder generar más dólares. Vos en tu presentación justamente hiciste mucho hincapié en la necesidad de un plan integral. ¿Cuáles serían otras de las directrices de ese plan? Bueno, sin dudas una modernización de la estructura impositiva en la Argentina, con incentivos al ahorro, por ejemplo, generando incentivos a quien invierte en seguros de vida y seguros de retiro, que pueda ser lo que se invierte allí deducible del impuesto a las ganancias. Con esto se va a generar una masa de ahorro interno de largo plazo que permita también financiar inversiones en el país. En segundo lugar, amortización acelerada o inmediata de todas las inversiones. Eso significa que aquel que compra una máquina la puede deducir en el primer año el gasto que hizo y no hacerlo en 5 o en 10 años. Es decir, incentivar a usar la plata en inversión. Y en tercer lugar, la deducción inmediata del IVA a todo aquel que exporta. Es decir, de manera tal de no exportar impuestos, sino exportar producción argentina.
tema Vaca Muerta venía teniendo un desarrollo muy importante hasta la especificación del precio del barril. ¿Qué requiere Vaca Muerta para retomar y potenciar el desarrollo del sector energético? Lo mejor sería dictar la inconstitucionalidad de ese decreto, porque los considerandos nos generan mucha incertidumbre hacia adelante, ¿no? Si se hizo una vez con decreto, por más que ese decreto caiga el 15 de noviembre, bueno, cualquier gobierno puede volver a tomar ese decreto. Por lo tanto, si la Corte Suprema trabaja sobre la inconstitucionalidad, me parece central para darlo totalmente perimido y que no pueda volver a utilizarse una herramienta de esa naturaleza, pero también una nueva ley de hidrocarburos que le dé precios internacionales al sector, que le dé la capacidad de exportar y aquello que se exporta que sirva como garantía en dólares para nuevas inversiones, y un tratamiento impositivo, por supuesto, que sea semejante al de otras cuencas que sean competidoras con la Argentina. Mi visión es que eso debería constituir una nueva ley de hidrocarburos y de esta manera hacer realidad esto que siempre hablamos de la potencialidad, ¿no? Porque como ustedes saben, en Vaca Muerta, y lo saben muy bien, se ha explorado sí, pero explotado solamente menos de un 5%, y bueno, del 5% hay que ir por lo menos al 50% en los próximos 5 años, y para eso se necesita un marco normativo que impulse estas inversiones. Claro. Vos planteaste el tema de la amortización acelerada. Exactamente. Bueno, eso parte no solo para Vaca Muerta, sino para todas las inversiones, pero obviamente Vaca Muerta es capital intensivo, por lo tanto la amortización acelerada o la amortización inmediata es uno de los incentivos fundamentales para invertir más y para invertir mejor. La última, y te libero, ¿es posible desdolarizar la economía o pacificarla? Bueno, indudablemente el camino es bajar la tasa de inflación y tener una moneda que sea estable, pero a mi juicio hay una realidad que no la dice ni un economista ni un dirigente político, la dice la gente. La gente hace transacciones en pesos, pero también ahorra en dólares, y por lo tanto la realidad, si es ir en contra de lo que la gente ya vota todos los días. Eso no significa que haya que resignar. Yo estoy en contra de cualquier proceso de dolarización, pero sí hay que entender que hay un proceso bimonetario en la Argentina, y aquellos precios que son en dólares, seguir tratándolos en dólares, y por supuesto con la visión de exportar más, de generar más dólares para que no falten divisas en la economía argentina. La clave es reducir drásticamente la inflación. La clave es reducir la inflación para que pueda haber moneda de largo plazo. Martín, gracias por tu tiempo para Impacto Económico. Un gusto tenerte nuevamente en Neuquén. Un placer de conversar contigo y un placer de poder intercambiar estas ideas con toda tu vasta audiencia. CC News, un espacio pensado para difundir, informar y comunicar soluciones. Las últimas novedades y soluciones de ingeniería, tecnología, educación, sociedad, management e inspección. ccnews.com.ar. Suscríbete. Insomnio, ansiedad, adrenalina. Pagué alto el precio de querer ser el mejor. Y cuando no se dio, también lloré de la bronca. Pero valió la pena, porque gané algo glorioso. Tantos hermanos que hice, que aún hoy están conmigo. Medife está conmigo. Sindicato de Camioneros de Río Negro, un gremio en constante crecimiento. Parador camionero Rubén Darío, estación de servicio y comedor, AM740 La Carretera. Flamantes instalaciones, en la isla 16 de Allen. Unidos, se puede. Valen siempre pintó en casa. Hizo dibujos desde chiquito, pero siempre. Nos llenaba la casa de hojas con sus pinturas y nosotros, bueno, como podíamos, lo acompañábamos. Somos gente de trabajo y algunas cosas nos cuestan. Eso del arte. Por eso un día nos bajamos del cole y fuimos a los museos. Yo quedé más sorprendida que él. Las cosas, las obras que había. Esa noche creo que no se pudo dormir nadie en casa. Él soñando con ser artista y nosotros soñando con él. ¡Qué linda estás, Neuquén! Municipalidad de Neuquén.